A ver, ahí. Bien, ya que me están escuchando, vamos a hablar ahora de historia. ¿Ya? Bien. Hacía un tiempo que no estábamos hablando de historia. Bien, a principios del año escolar conversamos sobre lo que es historia, ¿verdad? ¿Qué es la historia? ¿Para qué existe la historia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus ramas? ¿Cuáles son sus ciencias auxiliares? ¿Sus ciencias operativas? Bien, vamos a hacer un repaso solo en un punto de lo que correspondía a lo que es la ciencia histórica. Bien, la historia también se clasifica en historia regional, historia nacional, historia continental, historia mundial, ¿sí? Como también podemos dividirlas en etapas, tanto en espacio como en tiempo. A ver, la historia tiene dos elementos a estudiar, el, el espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, si la clasificamos por espacio, ya sabemos, ¿no? Historia regional, historia nacional, historia continental, historia universal o mundial, ¿sí? Es por espacio. Y el otro es por tiempo. Podemos hablar de prehistoria, de historia, y dentro de la historia, para el caso del Perú, ¿no? Historia republicana, historia colonial, historia de los incas, historia del antiguo Perú, historia del siglo XX, historia del siglo XIX, y así por el estilo. Bien. Y nos podemos remitir a un determinado hecho histórico, ¿no? Historia de la Segunda Guerra Mundial. Siempre que este acontecimiento histórico se haya desarrollado en un determinado espacio y por un periodo de tiempo. Bien, así decimos, ¿no? O a veces también estudiamos personajes, pero comúnmente la biografía sirve de rama de la historia, una suerte de ciencia auxiliar, ¿no? La biografía, o las biografías, o el arte de biografiar. Bien, ahora vamos a hablar primero de las edades de la historia para ubicarnos en dos que vamos a abordar, la Edad Antigua y la Edad Media. Entonces, vamos a compartir imagen. Entonces, vamos compartiendo. Ahora sí, compartimos imagen. Comúnmente, la historia se estudia por edades, la historia universal. Ahora vamos a hablar de historia universal porque hemos estado hablando solo de historia del Perú. La historia universal se estudia por edades. Bien, ¿qué destacamos? 4 edades, ¿sí? 4 edades. Bien, comúnmente, y así lo decimos, la historia se divide en dos grandes etapas. En dos grandes etapas, que es antes de Cristo, después de Cristo, por referencia cronológica. Y estudiamos las siguientes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Vamos a compartir para ver, esta vez sí, una línea de tiempo con otra perspectiva, o llámese, no, ubicarse en
en determinado tiempo. Entonces vemos que hay 4 edades: la antigua, la media, la y la contemporánea. La antigua, la media, la moderna y la contemporánea. Entonces compartimos imagen. Y ahora sí, vemos acá la prehistoria. Comúnmente se dice que la prehistoria es la primera etapa, pero no es la historia, ¿ya? Es la prehistoria. La prehistoria. Ya hemos visto anteriormente al estudiar al neolítico, al paleolítico, al mesolítico, antes de entrar a la historia del Perú antiguo y antes de entrar a la prehistoria peruana incluso. Primero hicimos una clase sobre prehistoria, cómo se divide la prehistoria, ya lo saben: paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales. Bien, todo aquello que no tiene registro, todo aquello que no tiene registro escrito en el momento que se produjeron los hechos, se llama prehistoria. Es decir, antes, ¿ya? Antes de la escritura es la prehistoria, y lo que surge desde la escritura hasta nuestros días, desde la aparición de la escritura hasta nuestros días, es historia. En el caso del Perú hay una situación bien especial. Se habla de Perú histórico desde la llegada de los españoles y se habla de un Perú arqueológico antes de la llegada de los españoles. Por eso es que en el Perú dividimos la historia de otra manera. Se dividía entre Inca y todas las otras etapas de la historia del Perú. Pero ahora hay diferentes divisiones, pero no se tiene como referente en materia de hechos la aparición de la escritura, porque la escritura, o por lo menos el alfabeto vino con los españoles. Aún se está estudiando si existió un tipo de escritura, pero sí hay registros semejantes a la escritura, ¿no? Como tienen ustedes, por ejemplo, los quipus con los incas. Así también se habla de una escritura pallariforme en la cultura lambayeque, en la cultura mochica. Se tienen la idea, y por cierto con pruebas, de que existió una especie de escritura pallariforme, ¿ya? Pallariforme. Y se señala que tal vez en otras culturas también haya existido una suerte de escritura que surgió como una forma de testimonio simbólico, pero que no forma parte del alfabeto. Bien, vamos a ver esto luego. Tenemos la Edad Antigua, desde aproximadamente 3500 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien. Otros simplemente hablan de Roma, la caída de Roma, porque el Imperio Romano tenía como capital Roma. Aunque luego, en tiempos de Teodosio, apenas 2 siglos antes de la caída del imperio, fue dividido entre sus hijos, por Teodosio, entre sus hijos Arcadio y Honorio, para una mejor administración de un imperio que había crecido territorialmente mucho. Tuvo 2 capitales. Y se dividió en 2, para lo cual se dividió en 2. Bien,
La caída del Imperio Romano se produjo en el año 476 después de Cristo. Por eso dice ahí siglo V. Edad Media, desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta acá dice el descubrimiento de América. Ahí quiero señalarles algo, hay una suerte de... me parece que Bruno se ha ido, ¿verdad? Un ratito que interrumpa. No, profesor, ahí está. Sí. Vale. Como les decía, hay una suerte de discrepancia entre los historiadores. Algunos señalan que en realidad el descubrimiento de América debe ser el límite entre la Edad Media y la Edad Moderna. Cuando digo el límite es porque el final de la Edad Media, para ciertos historiadores, termina con el descubrimiento de América y da inicio a la Edad Moderna este acontecimiento. Es decir, el descubrimiento de América finiquita, finaliza la Edad Media y da paso e inicio a la Edad Moderna. Pero en realidad hasta hoy, se señala que es con la caída de Constantinopla el inicio de la Edad Moderna y el fin de la Edad Media. Entonces, algunos señalan que el fin de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna lo marca el descubrimiento de América, y otros señalan que es unas décadas antes, con la toma de Constantinopla por los turcos. Como sabemos, la toma de Constantinopla por los turcos se produjo en el mismo siglo que se produce el descubrimiento de América. La toma de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, conocida como Bizancio. Me repito, al Imperio Romano de Oriente. La ciudad siempre fue Constantinopla. Bien. Constantinopla fue capital del Imperio Romano de Oriente. Al Imperio Romano de Oriente se le conoció también como Bizancio. Bien. Este hecho se produjo en 1453, pero está muy relacionado al descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque con este acontecimiento los turcos toman Constantinopla y cierran el paso de los Dardanelos. Al cerrar el paso o estrecho de los Dardanelos, al cerrar el Bósforo, así también se le llama a esa zona, impiden que los occidentales, es decir, los europeos, concretamente los europeos, puedan tener un contacto comercial con Oriente. Interrumpen ese contacto comercial entre Europa y Asia y privan a los europeos occidentales principalmente del comercio con Persia, con la India, con China. ¿Por qué? Porque justamente es el Mar Negro una zona de mucho tráfico comercial. Y además porque el Mar Negro se podía, siguiendo cuencas, las líneas de las cuencas hidrográficas, ir al Caspio, al Mar Caspio, e incluso desde el Mar Negro se podía llegar a el límite entre la Mesopotamia y la meseta de Irán, en una zona conocida como Shab el Arab, donde justamente se unen los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, todas estas cosas se conectaban entre sí. Por el Mar Negro se podía comerciar se comerciaba entre Oriente y Occidente. Y a su vez, con estas zonas se podía conectar a través de caravanas
entre los ríos Tigris y Éufrates, con la zona de Shab el Arab. Era muy intenso el comercio entre la zona de Shab el Arab, es decir, el Golfo Pérsico y el Mar Negro. Y a su vez el Mar Negro tenía al estrecho de los Dardanelos, que daba con el Mar Egeo. Y a su vez el Egeo conforma el gran mar Mediterráneo que conecta con Europa. Todo eso lo cerraron los turcos. Entonces eso motivó a los europeos occidentales a buscar nuevas rutas comerciales por Occidente. Y en esa búsqueda se encuentran con América. Bien, la Edad Moderna surge desde el siglo XV, con los dos hechos, voy a decirlo así, con la toma de Constantinopla por los turcos, con el descubrimiento de América. Por si acaso, los dos hechos están muy conectados, porque en realidad un hecho se produce por el otro. Y este acontecimiento dura hasta la Revolución Francesa. A ver, me refiero no al acontecimiento, voy a precisar mejor, voy a rectificar. Esta edad histórica empieza en el siglo XV y termina con la Revolución Francesa, específicamente la toma de la Bastilla, que se produce en 1789, y eso quiere decir que se produce a fines del siglo XVIII. Y desde ese acontecimiento hasta nuestros días está la edad contemporánea. Bien, quiero decirles algo. Desde la visión americana está el descubrimiento de América y está la independencia de los Estados Unidos. Pero la verdad es que también la independencia de los Estados Unidos está muy conectada con la Revolución Francesa. Ojo, la independencia de los Estados Unidos ocurrió antes, pero ambos acontecimientos tienen un denominador común: las ideas, las ideologías. Ambos acontecimientos parten desde una motivación ideológica que surge con la Ilustración, y así como una ilustración europea, ¿ya? También hubo una ilustración americana. Entonces, no fue un hecho aislado la Revolución Francesa, o por lo menos un hecho exclusivo de los europeos. ¿Influyó en América, por cierto? Sí. El de los estadounidenses, ¿influyó en Europa? También. Bueno, entonces vamos dejando de compartir esta imagen para pasar a la siguiente. Vamos estudiando mejor. ¿Qué acontecimientos se produjeron en la Edad Antigua? El origen del hombre. ¿Ya? El origen del hombre. El proceso de hominización. El origen del hombre. El surgimiento de la escritura. Las llamadas civilizaciones fluviales. ¿Por qué civilizaciones fluviales? Porque estas surgen justamente gracias a la existencia de determinadas cuencas hidrográficas, de determinados ríos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de un recurso indispensable para sus actividades económicas, como es el agua. Si hasta con el agua se genera la energía. Bueno, eso hoy en día, pero en ese tiempo, tener acceso a un río, significaba asegurar la subsistencia. A partir de ahí, el ser humano desarrollaba la agricultura, la ganadería, e incluso el agua era necesaria para conseguir materiales de construcción, remover la tierra,
para construir adobes, ladrillos. En las zonas cercanas también a los lechos de agua hay madera, y la madera también sirve para la construcción. En fin, también para la alfarería, porque los primeros objetos, utensilios ¿no?, que el ser humano tiene, los primeros artefactos manuales que el hombre diseña, los diseña en barro, y este barro lo cose, y eso se le conoce como alfarería. ¿Qué civilizaciones fluviales existieron? La Mesopotamia, o llamada también cultura caldeo-asiria, que ambas culturas surgen en la Mesopotamia en distintos periodos, por eso es que se le agrupa como Mesopotamia, algunos también le llaman caldeo-asiria. La Mesopotamia surge entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que desembocan en una zona conocida como, que se unen en una zona conocida como Shab el Arab. Y a su vez, en esta zona, el Shab el Arab desembocan en el Golfo Pérsico. A partir del Shab el Arab se unen ambos ríos, el Tigris y el Éufrates, y ambos, ahí cuando se juntan en la zona del Shab el Arab, tienen una ruta corta para desembocar en el Golfo Pérsico. ¿Ya? En el Golfo Pérsico. Bien, justamente, ¿no? Se unen sus caudales y forman una suerte de estuario conocido como Shab el Arab, bueno, siguiendo la zona de encuentro del Shab el Arab, y van formando una suerte de estuario en pleno Golfo Pérsico. Bien, Egipto es la otra. Bien, Mesopotamia está en Oriente Medio, también le llaman Próximo Oriente. En Oriente Medio está Mesopotamia, actual República de Irak. Tenemos Egipto, así se llama la actual República, Egipto, antes el Egipto antiguo. Se ubicaba en el mismo lugar, en el norte de África, en la costa mediterránea africana principalmente. Bien, bueno, ocupa todo ese territorio del valle del Nilo, del río Nilo. ¿Ya? El Nilo forma un delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Bien. La parte de ese delta, aguas arriba, aguas abajo, integra los fértiles valles del Nilo. Ahí se va a desarrollar la cultura egipcia. Está el Valle del Indo. Bien, hay dos ríos importantes en la India, el Ganges y el Indo. Y ahí surge la cultura india, la antigua India, donde hoy está la actual República India, ¿no? Bien, la cultura india se desarrolló en la península indostánica, en Asia. Y tenemos China, la cultura china. Además de decirlo dónde se ubica, actualmente es la República Popular China. Ahí se ubica, ahí se ubicó, perdón, ahí se ubicó. Y también surge como una cultura fluvial, porque surge gracias a la existencia de dos ríos, el Huanghe y el Yangtze-Kiang, el río Celeste y el río Amarillo. Y también surgen culturas como Fenicia, que no es una cultura fluvial, por el contrario, es una cultura ribereña y que va a la conquista del mar. Una cultura comercial principalmente por el intercambio, por ser grandes marinos, los fenicios, por decir. Y hay una cultura que ha tenido una suerte de transhumancia,
desde el norte de Irak, pasando por la zona de Palestina e incluso cruzando el Mar Rojo, el Sinaí, que es la cultura hebrea. Pero su sede principal estuvo en el territorio palestino. Hoy conforma la República de Israel. Y tenemos a la cuna de la civilización occidental, Grecia, Roma. Estas son culturas urbanas. ¿Por qué? Porque su centro de poder lo constituyen las ciudades. Y a partir de esas ciudades se expandían. Grecia, con dos ciudades importantísimas que registra su historia, aunque tiene varias fases, pero hay dos ciudades-estado, Esparta y Atenas. Y luego vienen los macedonios, que también tenían el mismo estilo, una ciudad-estado como Tebas. Y luego surge la gran ciudad-estado que después se constituirá en un imperio, con grandes extensiones territoriales. Me refiero a Roma, cuna de la civilización occidental. Tienen también la Edad Media, con cristianismo, el teocentrismo, el feudalismo, el islam, las cruzadas, el surgimiento de las universidades. Esta es la característica de la Edad Media, el surgimiento del feudalismo, que reemplaza el esclavismo, que era el sistema imperante en Grecia y Roma. Surge el islam, el cristianismo, la creencia en un solo Dios. Antes, en la antigüedad, los únicos que creían en un solo Dios eran los hebreos, pero de la religión hebrea se desprende el cristianismo. Y de la, vamos a decir así, también de alguna manera de la religión hebrea se desprende el islam. ¿Ya? Ambas religiones son las más importantes del planeta. Incluso en nombre de esas religiones que creen en el mismo Dios y también rezan ambas el Padre Nuestro, en ambas se reza el Padre Nuestro, surgen las cruzadas, ese enfrentamiento entre ambas. Y también luego en la Europa Occidental y la Europa Oriental, por cierto, eso no solamente lo toman los europeos de Occidente, también los islámicos, el surgimiento de las universidades. La Edad Moderna, los estados modernos, las monarquías absolutas, la expansión europea, la reforma, la contrarreforma católica, el surgimiento del protestantismo, el cristianismo occidental, se dividirá en dos, ¿ya? En catolicismo y protestantismo. Y la edad contemporánea con la revolución industrial, toda la tecnología que tenemos hoy en día, con las revoluciones industriales ya acontecidas, la Revolución Francesa, los ideales de democracia, equilibrio de poderes, soberanía popular, patria, nación, ciudadanía. Estos ideales surgen con la Revolución Francesa. Y luego tenemos el surgimiento del imperialismo con las naciones capitalistas que van creciendo, se van expandiendo sus intereses. Surge el imperialismo. El imperialismo protagoniza dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. También a partir de ahí surge la Guerra Fría, lo hablarán después. Y otros aspectos más como la globalización y la revolución tecnológica, etcétera, etcétera. Bien, vamos a concentrarnos en este acontecimiento. Le llamamos la Edad Antigua. Bien, la Edad Antigua. Aparecen las primeras civilizaciones. Eso vamos a estudiar más. Las primeras civilizaciones. Por eso ya les he estado explicando más la Edad Antigua. Fenicios, egipcios, griegos. Estas son las primeras civilizaciones que van surgiendo. Fenicios, egipcios, griegos. Solo aumentamos algunas, hay más. Aparecen también la civilización romana que da lugar a la romanización.
Es decir, no solamente acá con Roma, con la civilización romana, hay una situación militar, política, económica. Es fundamentalmente cultural. Roma no solo es un fenómeno beligerante, también militar, pero al ser esencialmente político, económico, también va a ser cultural. Los griegos aprenden de los egipcios gracias a que los fenicios van conectando culturas. ¿Ya? Los fenicios entran en contacto con Oriente Medio. Estos elementos que tienen los fenicios cuando fundan Cartago en el norte de África los lleva a conectarse con Europa. Los griegos aprenden de los egipcios gracias a que estos señores, los fenicios, eran una suerte, al ser marinos o al tener un fuerte intercambio comercial marítimo, también llevaban cultura. Entonces, lo que los egipcios conocieron, gracias a los fenicios, lo conocieron otros pueblos. ¿Ya? Y lo que los egipcios no conocían, como lo tenían también los mismos fenicios, como también lo tenían los mesopotamios, fueron conociendo los egipcios, y luego esto pasó con el tiempo a los griegos. Los egipcios, vamos a decir así, una de las primeras grandes culturas, dejaron una enseñanza que los fenicios, con sus viajes, van a transmitir a los pueblos griegos. Bien, cuando Roma se expande, somete a Grecia, somete a Egipto, somete a los fenicios y somete a varias culturas. Bien, aprende de estas culturas, pero lleva la suya. De lo que puede aprender, por ejemplo, de los griegos. Los romanos absorben a los griegos. Absorben culturalmente. Si bien Roma conquista militar y políticamente a los griegos conquistan culturalmente a los romanos. Se dice así, pero en realidad hay mucho nexo entre los pueblos griegos y los pueblos que ocuparán, el pueblo que ocupará Roma, los etruscos. Bien, así surge, ¿no? Este mapa conceptual está hecho desde el punto de vista español, ¿no? Primeras civilizaciones, fenicios, egipcios, griegos. Los conocimientos de egipcios pasaron a los griegos. Los fenicios fueron los artífices de este intercambio cultural que lo aprenderán los romanos. Los romanos crean una civilización, la civilización romana, que va a conquistar el futuro. En la península ibérica, pues acá qué aconteció, pero lo bueno es que nos hablan de tartesios, nos hablan de celtas, de íberos, pueblos que habitaron en la antigüedad en España. Y luego España va a ser conquistada por Roma. Entonces, los romanos, pues, someten a tartesios, celtas, íberos, fundan Hispania, se refiere, decían Hispania por los conejos, y se inicia la romanización de la península ibérica. Bueno, lo digo porque he tomado esto, pero para que tengan una idea, así como llegaron a la península ibérica, estuvieron en la península itálica, es decir, en Italia, llegaron a Francia, llegaron a Alemania, llegaron a Inglaterra, llegaron a Grecia, llegaron a Turquía, llegaron a Persia o Irán, llegaron a la Mesopotamia o Irak, sometieron Palestina, recuerden la crucifixión de Cristo y recuerdan a los romanos, también estuvieron los romanos, sometieron Cartago, que se encontraba en lo que ahora es Argelia, en el norte de África. Y también, señores, conquistaron a los egipcios. Entonces, los romanos hicieron de casi la mitad del mundo conocido en ese tiempo.
Lo que no llegaron los romanos a someter es a la India y a China, por lo distante que estaban seguramente y porque también eran para ese tiempo de la antigüedad superpotencias. Bien, entonces ahí tenemos algunos aspectos de la Edad Antigua. Acá los tenemos a más detalle y vamos a verlos. Entonces, decimos acá, cambios ¿ya? Demográficos de la aparición de las culturas en la Edad Antigua. La Edad Antigua se caracteriza por el surgimiento de la civilización y desarrollo de altas culturas. A diferencia de la prehistoria, ya en la etapa histórica, en la Edad Antigua, surge el desarrollo de las altas culturas. Ya se deja el neolítico atrás y se pasa a una fase de civilización. Surgen las primeras grandes culturas. Comienza el 3000 a.C., con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo. Las civilizaciones que existieron, ya dije, la Mesopotamia, y acá tienen algunas cosas que ya les informé. ¿Cuál es el aporte cultural de la Mesopotamia? Tal vez el más importante de los muchos otros importantes que surgieron. Surge el primer código de leyes, llamado la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, famosísimo. Si lo escuchan por primera vez, ya lo escucharán de aquí. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Las penas iban de acuerdo al tipo de delito y a la gravedad del delito que habías cometido. Te podían volar, cuando digo volar es porque te podían cercenar, cortar de castigo, te podían cercenar o cortar un dedo, una mano, un brazo y hasta la cabeza. Ya sabes que si te cortan la cabeza ya estás muerto, simplemente ya estás muerto. Dependiendo del delito que habías cometido. Es el primer código que surge. Como también el hecho de que si tú, por ejemplo, le debías a alguien, te había prestado una vaca y no se la habías devuelto, tienes que reponerle esa vaca. Si no era con una vaca, pues eran con 2 o 3 cabras. O con una gran cantidad de gallinas. Es una forma, ¿no?, de decir, devuélvele en parte lo que has tomado. Pero cuando se trataba de una falta más grave, que lesionaba la integridad de la persona, ahí sí las sanciones eran como les decía. O habías hecho algo terrible para el Estado, terrible para la sociedad, te podían volar hasta la cabeza. Depende, pero ya ese es un código, el primer código de justicia. Hay distintos periodos, el sumerio o acadio, de 1300 a 2000. Ahí dice sumario, pero en realidad es sumerio. ¿Ya? Es un sistema de escritura cuneiforme. Surge en las ciudades-estado. Los acadios, no, pues no son sumarios, sino sumerios. Disculpen ahí, pero es sumerio. Sistema de escritura cuneiforme. Surge en las ciudades-estado, Babilonia y Nínive. A ver, en el sumerio surgen las ciudades-estado. Disculpen, Sumerio y Nínive corresponden a etapas posteriores. Ahí, por ejemplo, tienen una ciudad como Ur, ¿ya?, en Sumerio. Acadios, ahí está el rey Sargón, el primero que domina a las ciudades-estados sumerias. No sumarios, sino sumerios. Sumario es otra cosa. Ahí hay un errorcito, espero que lo puedan. Bien, y surge un segundo periodo, el babilónico. ¿Ya? El babilónico de los 1003 a.C. al 331 a.C. Con la llegada, termina con la llegada de
Alejandro Magno a ese territorio. También bajo este mismo esquema de ciudades-estado. Bueno, en el periodo babilónico se unifica a todos los pueblos de Mesopotamia. Es decir, se impone Babilonia sobre el resto de pueblos de la Mesopotamia. Las civilizaciones, ahí tienen también Egipto, condicionada por dos grandes fuerzas naturales, el desierto y el Nilo, que es el río, ya les dije, el río Nilo. ¿Ya? Gobernado por el faraón. ¿Ya? El faraón. Se divide en tres etapas, reino antiguo, reino medio, reino nuevo. Ahí lo tiene. La Grecia antigua, 1200 a 3200 a.C., destacó por su cultura, arte, filosofía y sistema político, la democracia ateniense. Era una democracia antigua, no semejante, no tan, pues, tiene aspectos que han aportado a la democracia moderna, pero no es como la democracia moderna. ¿Ya? Es una democracia antigua, vamos a decir, primigenia, antigua e incompleta, por cierto. Bien, una ciudad conformada por ciudadanos y no ciudadanos, en los que se encontraban esclavos, mujeres y extranjeros. Organización política basada en la democracia. Esa es la Grecia antigua. Roma, ¿no? Tiene una sociedad formada por patricios, plebeyos y esclavos. India, acá vemos la civilización de Harappa, muy antigua, de 3000 a 1500 años antes de Cristo, una conocida como civilización del Valle del Indo. La civilización india tiene dos periodos, el védico, aparecen los sabios védicos, hábiles guerreros, y aquí hay una organización de castas, periodo mauryan, Chandragupta, quien tomó el poder en este periodo. El monarca más importante de esta dinastía fue Ashoka, India antigua. Las distintas etapas, como la dinastía Shang, Shu, Qing y Han. Bien, la más importante es la Qing o Xin. Ahí está Qing Shi Huangdi, el que unifica China. Y luego viene la dinastía Han, que es la final. En el 220 después de Cristo, la China va a dividirse, a pasar por un periodo ya de decadencia para dar paso a otros periodos históricos diferentes, ¿no? Pero es la dinastía Han con la que termina. Mantiene por un tiempo esa expansión, pero luego surgen divisiones y con esta casta termina el esplendor de la China antigua. ¿Ya? Muy bien, ¿eso es todo? ¿Alguna pregunta?